Para mí un honor, una gran alegría poder estar aquí por primera vez en Panamá, en Colón, Panamá, y por primera vez en general en Panamá. Por mucho tiempo le contaba aquí a los pastores, a Joab y demás, que por mucho tiempo este había sido un anhelo mío. Primero porque les contaba también ayer jocosamente, yo soy muy fanático del deporte. En Puerto Rico hay 3 deportes que son los deportes principales: el baloncesto, la pelota, el béisbol y el boxeo. El fútbol, que yo sé que es lo más que se juega acá y en toda Latinoamérica, en Puerto Rico pues digamos que no es tan popular como lo es acá, pero el boxeo sí, y el mejor boxeador latinoamericano es Roberto Mano de Piedra Durán, que es aquí panameño. Entonces, al yo ser tan fan del deporte y de la carrera no boxística, que la quiero aclarar, de esta figura, pues yo siempre tenía a Panamá presente y siempre era un sueño para mí venir acá. Y otra razón es porque pues la música urbana también tiene sus raíces aquí en Panamá. Cuando se habla de la música urbana, del reggaetón y todo esto, hay que hablar en sus raíces tanto de Puerto Rico como de Panamá. Y yo sé que a los panameños también les gusta mucho y que aquí hay mucha historia. Entonces pues siempre tenía a Panamá presente y yo veía que se abrían puertas para otros lugares. Iba a Argentina, iba a Colombia, a Ecuador y otros lugares que he podido ir por la gracia de Dios. Y yo decía, ¿y cuándo para Panamá? Y gracias a Dios esto se concretó, así que estoy muy contento. Quería empezar así diciendo que esto es un honor para mí. Y la palabra que le voy a traer hoy es una palabra que es muy, muy interesante porque estaba un tiempo en mi casa orando, meditando por las pasadas semanas para ver qué Dios ponía en mi corazón para traer aquí, ya que yo me tomo muy en serio cuando me dicen, bueno, vas a un público, digamos, general, o vas a un grupo de jóvenes, o es un congreso. Yo siempre pues tomo esto muy en serio, ¿no? Y me gusta pues que verdaderamente sea el Señor el que ponga eso en mí, el que me dirija. Y cuando estoy en mi casa meditando y leyendo la palabra para preparar el mensaje, yo tengo una libreta y también aquí en mi teléfono, en las notas, tengo las notas del teléfono llenas de mensajes y prédicas. Y muchas veces son de mensajes que ni siquiera los he dado, que simplemente los voy escribiendo. Y me encuentro con un mensaje que había preparado hace un tiempo para otra gira en otro país. Y Dios me confrontó brutalmente con el mensaje, así que digamos que lo actualicé. Y fue sorprendente por 2 cosas. Y el Señor me confirmó que este era el mensaje para hoy por 2 cosas. Lo primero es porque parte de lo que yo había escrito hace un tiempo, hoy me identifiqué más con ello y hoy me confrontó más que en el mismo momento que cuando lo escribí y lo presenté hace más de un año atrás. Eso fue lo primero. Y lo segundo es porque cuando estoy ayer hablando con Jay Khalil en el hotel, lo que Jay Khalil va a traer hoy tiene que ver más o menos con lo mismo. Obviamente él va a traerlo desde otro mensaje, desde su experiencia, desde su testimonio, yo desde lo mío. Pero también ahí yo dije, no, pues olvídate, Khalil, no tenemos que cambiarlo. Eso es que es de Dios, esto es más confirmación. Así que eso me alegró mucho. Y para comenzar, los que tengan Biblia pueden ir a Génesis 37, versículos del 5 al 7. Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 7. Cuando lo tengan pueden decir amén. Facilito, el primer libro. Génesis 37 del 5 al 7. Amén. Dice, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Lo primero que me llama la atención de esta historia es que a José lo odiaron simplemente por él compartir su sueño. Simplemente lo odiaron sus propios familiares y sus propios hermanos por lo que Dios había puesto en su corazón, por lo que él era. O sea, él no les había hecho ningún mal, él no los había ofendido. Él simplemente le compartió a los primeros que tiene al lado, a sus hermanos, el sueño que tenía, lo que Dios le había puesto en su corazón. Y simplemente por su sueño, la palabra nos dice que sus hermanos los odiaron. Simplemente no les cayó bien su sueño. Y tenemos que entender, aplicándolo a nuestro diario vivir, y comenzando con esto ya oficialmente, tenemos que entender que no a todos les va a caer
bien nuestros sueños, no a todos les va a gustar nuestros anhelos, ni todos van a estar de acuerdo con el propósito de Dios para nuestras vidas, con nuestra visión. Y esto pasa mayormente cuando las personas que a veces tenemos alrededor, o los amigos, o los familiares, o las personas a las que les contamos ese sueño, esa meta, cuando tal vez no tienen un rumbo fijo en su vida, o cuando tal vez no tienen su identidad clara, o cuando tal vez no han tenido la valentía de en su momento luchar por sus sueños, luchar por su propósito, buscar esa voluntad de Dios para su vida, pues tal vez quedan frustrados, no tienen esa identidad clara y a veces se dedican a desanimar o a desalentar a los que tienen a su lado. Y cuando ven un joven, cuando ven un amigo, cuando ven una persona que está empezando a decidirse, a identificarse, a seguir esa voz de Dios, pues de pronto les asusta, de pronto se acomplejan, de pronto sienten algún tipo de miedo, porque saben bien que ese joven está haciendo lo que ellos debían hacer hace un tiempo atrás, tal vez hace años, y ellos no hicieron. Entonces, cuando estamos en Cristo, esto se supone que no pase. Esto se supone que ni a nosotros nos pase cuando otro nos está contando su sueño, cuando otro nos está pidiendo ayuda, cuando otro nos está contando algo que Dios le ha puesto en su corazón, ni tampoco se supone que le pase a los demás con nosotros. Porque cuando tenemos una identidad clara en Cristo, sabemos que todos tenemos un propósito. Sabemos que aquí nadie es más que nadie y sabemos que aquí ninguno está por casualidad. Todos somos útiles en las manos de Dios. Tú tienes una misión, yo tengo otra. Unos somos manos, otros somos piernas, otros somos oídos. Todos tenemos una misión, todos somos efectivos, todos tenemos una tarea específica y vamos a llegarle a una gente específica. Entonces cuando otro hermano está logrando algo, está alcanzando algo o apenas está comenzando a soñar algo que Dios le ha puesto en su corazón, no se supone que esto nos intimide si tenemos una identidad clara en Cristo. Porque quien verdaderamente tiene a Cristo se alegra por el éxito de los demás y no le cuesta inclusive extenderle su mano y ayudarle. Porque sabe que esto no se trata de nosotros, se trata de Dios y que todos somos un mismo cuerpo. Pero, no obstante, ya que lamentablemente no todos tienen esa identidad clara, tenemos que aprender a ser cuidadosos con a quienes escogemos para contarles nuestros sueños. A quienes hacemos parte de eso que Dios está poniendo en nuestro corazón. Porque como lo dije al principio, simplemente no a todo el mundo le va a caer bien tu sueño y no todo el mundo va a estar dispuesto a ayudarte, como le pasó a José con sus propios hermanos. Cela lo que Dios te ha dado, cela ese sueño, protégelo con tu vida y no permitas que nadie frustre ese sueño si ese sueño proviene de Dios y Dios te lo puso en tu corazón. Verás que en la vida muchos directamente se opondrán y harán todo lo posible porque te frustres y desistas. Otros preferirán tal vez disimular, ser los aliados tuyos e intentarán pasar por quienes quieren verte bien, pero a la primera oportunidad que tengan para apuñalarte, la aprovecharán. Y nuevamente vamos a continuar con la historia de José y con la palabra. Exactamente eso fue lo que le pasó. Y cuando al principio les decía que cuando estaba buscando la dirección de Dios para el mensaje de hoy, cuando les estaba comentando que encontré unas notas que tenía de un mensaje que había dado hace más de un año fuera de mi país también, y les dije que encontré unas notas que hoy me identifiqué más que hace un año. Esta fue una de ellas. Voy a repetir lo que acabo de decir. Dice: muchos directamente se opondrán y harán todo lo posible para que te frustres y desistas. Otros preferirán disimular ser aliados tuyos e intentarán pasar por quienes quieren verte bien, pero a la primera oportunidad que tengan para ponerte el pie, para cortarte las alas o para oponerse a ti, ahí es que se van a rebelar. Y esto hicieron los hermanos de José. Ellos de inmediato no se opusieron del todo. Ellos mostraron ciertas diferencias, pero ellos disimularon y luego le dieron el golpe en el momento menos esperado. Así que por eso siempre hay que pedir sabiduría y discernimiento al Señor. Pedirle que nos revele quiénes son esas personas que Él tiene para que se unan a nosotros. Quiénes son esas personas que Él tiene para que trabajen junto con nosotros para ese propósito y para aportar a la causa que Él ha puesto en nuestro corazón. Siguiendo con la palabra, en Génesis, en el mismo capítulo estamos, Génesis 37, pero ahora versículos 23 y 24 dice: cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, estos le arrancaron la túnica, que era muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca, y ahí lo dejaron. En el caso de José fueron sus hermanos los que por su sueño, por él compartirles lo que tenía en su corazón, le hicieron todo esto y lo echaron en una cisterna. Pero hay algo más interesante. Ya te hablé de cuando personas que a lo mejor tú esperas que se unan a tu causa,
son los que se oponen, son los que te desaniman, son los que se burlan, son los que se ríen. Pero no siempre este es el caso. Muchas veces no es un hermano, un amigo, un primo el que se opone a nosotros. El caso cambia cuando muchas veces somos nosotros mismos los que, al igual que José lo tiraron en ese pozo, muchas veces somos nosotros los que, nosotros solitos, sin nadie arrojarnos, nos arrojamos al pozo. Somos muchas veces nosotros los que nos encerramos en una cárcel de miedo, en una cárcel cuando vemos que ese sueño no es tan fácil de lograr. Nos encerramos en un pozo cuando vemos que ese sueño no va a venir tan rápido, cuando vemos que no todo el mundo nos va a apoyar. Y somos intimidados por el obstáculo, somos intimidados, dejamos que la opinión de otro nos intimide. Entonces, ellos no nos están cortando las alas, ellos no nos están empujando en la cisterna. Nosotros solitos, muchas veces con nuestros miedos, somos los que ahí caemos atrapados. Nosotros muchas veces somos realmente nuestro peor enemigo. Más allá de lo que nadie te puede hacer, si tú tienes la determinación correcta y tus ojos puestos en el Señor, a ti nadie te puede parar y nadie te puede decir que tú no puedes, o nadie te puede decir que tu propósito no lo vas a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Vivir encerrado por el temor es estar muerto en vida. Es peor que la misma muerte. Porque tú no estás viviendo en ese caso, tú estás sobreviviendo. Tú puedes decir que tú estás viviendo cuando no solamente tú estás respirando, sino cuando tú te sientes útil, cuando tú te sientes provechoso, cuando tú ves que cada día, aunque sea de paso a paso, aunque sea poco a poco, tú te acercas a eso que anhelas en tu corazón. Tú sabes que estás encontrando esa voluntad de Dios, tú sabes que estás trabajando por eso que Dios ha puesto en tu corazón y te sientes bien, te sientes con energía, te sientes útil. Pero cuando tú vives sin hacer nada, encerrado por el temor, como lo dije ya, a la dificultad, a la oposición, a la burla, a los comentarios de crítica, estás viviendo encerrado en libertad. Y eso es peor que la misma muerte, porque estás vivo, sufriendo como un muerto, porque no estás haciendo nada. Hay una película muy interesante que yo vi hace unos años de Denzel Washington, que es uno de mis actores favoritos, que se llama Flight, o sea, se llama Vuelo. Resumiendo lo que quiero llevar, él es un piloto en esta película. Voy a parafrasear, no, lo que ocurrió, no me acuerdo tampoco detalladamente, no la vi hace unos años, pero él es un piloto y él tenía problemas de drogadicción, pero a la misma vez era el mejor piloto. Y esto es una historia de la vida real, ¿no? Lo que les voy a contar. Y en un momento dado, uno de los aviones en los que él iba tiene unos problemas, se descompone el avión y literalmente iba a morir él junto a toda la tripulación. O sea, eso era pérdida total, todos los pasajeros muertos. Pero él es tan buen piloto que él logra que sean mínimas las muertes, él sobrevive y la mayoría de la tripulación también sobrevive. Pero como tenía problemas de droga y ya habían descubierto que en el pasado había utilizado drogas aún conduciendo, imagínense ese peligro, yo que tengo que viajar el lunes, imagínate que eso a uno le pase, tú estás confiando en ese piloto, en esa aerolínea y de pronto el piloto va endrogado y tú no sabes que esto pasó en la vida real. Y a él, como ya le habían descubierto esto, ya él tenía un caso. Pero como digo, era tan buen piloto que sobrevivió cuando sucedió esta situación. Y él termina preso. En la película, estoy aquí, ¿verdad?, descifrándola para el que no la ha visto, pero va con el mensaje que le quiero traer. Él termina preso, entonces van y le preguntan, y así termina la película, ¿qué se siente? Tú que estás acostumbrado a estar en extrema libertad, volar por los aires. O sea, eso sí que es libertad. Tú que vas de una nación a otra, volando por los aires, ¿cómo puedes sobrevivir? ¿Cómo te sientes ahora estando preso en una celda, en una prisión? Y él dice, ¿sabes qué? Antes yo volaba por los aires, pero realmente yo era preso. Con la mentalidad que tenía, con el estilo de mi vida, con las cadenas que tenía en mi vida en cuanto a mis malas relaciones con mi familia, la drogadicción, yo realmente no era libre. Él termina siendo cristiano y él termina compartiendo que estando preso, su vida y su mentalidad cambió tanto que se sentía más libre y más tranquilo que cuando volaba por los aires. Qué irónico. Y lo mismo pasó con Pablo en la Biblia, donde muchas veces estaba preso físicamente, pero su alma, su mente y su corazón eran libres. El gozo del Señor seguía estando en él en todo momento, como debe seguir en nosotros en los buenos y malos momentos. Pablo muchas veces estaba preso físicamente, pero su fe no era limitada por las barreras de la cárcel. Él seguía predicando el evangelio con el mismo gozo y con el mismo entusiasmo. Y la prueba la tenemos en que Pablo, estando preso, escribió muchas de las cartas que tenemos en la Biblia. Pablo no dijo
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estando en una victoria, montado en un caballo, compartiendo con sus amigos por ahí. No, Pablo escribió eso en la cárcel, no sabiendo su destino, no sabiendo cuánto tiempo iba a estar ahí encerrado o si iba a morir al otro día. Y el hombre escribe este versículo, que es uno de los versículos que más utilizamos hoy en día, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estando preso, estando atrapado, no pudiendo respirar el aire en la calle, no pudiendo salir con sus amistades, compartir con los otros discípulos. Aquí vemos que él estaba preso, pero él estaba tan enfocado en lo que Dios le había hablado, en la encomienda que tenía como apóstol, que esto no lo limitaba a seguir escribiendo y escribir estos versículos que hoy en día tanto nos fortalecen y tanto utilizamos para predicar y para llegar a otros. Por eso, como dije, en Pablo tenemos otro claro ejemplo de que todo está en nuestra mente, de que todo está en lo que creemos, en nuestro espíritu, de que nuestra fe en el Señor es lo que hace la diferencia. Al nivel que él, estando preso, no desviaba su mirada del propósito de Dios, no se rindió. Y por eso leemos y profundizamos versículos como estos, que de momento, si no sabes la historia, si no vas al contexto, jamás te imaginarías que los escribió estando preso. Y hoy te pregunto, y no me lo tienes que contestar, y la idea es que lo analices: ¿qué te está deteniendo a ti? ¿Qué está hoy limitando tu fe? ¿Qué está limitando tu fe en Dios? ¿Qué está evitando que tú continúes luchando por ese propósito, por ese sueño? Tal vez es el miedo, tal vez es la falta de apoyo, tal vez es que te dicen que es una locura y que eso es algo muy radical, que desistas de eso. Tal vez es que alguien se burló, se rió de ti y te marcó tanto que dijiste, nah, yo mejor no intento eso. Tal vez te dijeron que no eras lo suficientemente bueno, que no servías. ¿Qué está limitando tu fe? ¿Qué te está deteniendo hoy? Otro ejemplo de lo que es vivir encerrado por nosotros mismos, aún estando en libertad y teniendo una vida por delante, es cuando hemos intentado lograr algo, ya sea un ministerio, un sueño. Cuando eres más adulto, pues una relación, un matrimonio que ya está hecho y está en problemas, ya has intentado restaurarlo y no lo has logrado, y dices, ya hasta aquí, no creo más en la gente, no creo más en los sueños, no creo más en las relaciones, no creo más en el matrimonio, no creo en el amor no es para mí. Y te preguntan, oye, ¿cómo te va? No, es lo mismo. ¿Por qué? No, porque prosperar, eso no es para mí. No, porque el amor no es para mí. Y nos atamos nosotros mismos a una vida de miserabilidad, a una vida que, como dije al principio, realmente no es vida, porque no estamos viviendo sino sobreviviendo. Viviendo en libertad, pero encerrados en nuestros miedos, encerrados en nuestros prejuicios, encerrados en el qué dirán, encerrados en la opinión de los demás, que es lo peor de todo. Muchas veces todo está en el lente con el que miremos las cosas. Todo está en la manera en la que leamos nuestra historia. Hay gente que dice que a veces se gana y se pierde. Yo digo que a veces se gana y a veces aprendemos y crecemos. Tú tienes la potestad para decidir si eso que te ocurrió, que no salió como tú esperabas, tú tienes la potestad para aprender de eso, para absorber la lección, crecer y no volver a perder de la misma manera y hacerlo mejor. O verlo como un fracaso y quedarte y decir, no, es que las cosas no me salieron bien, perdí, fracasé, no lo intento más. Y existen miles de ejemplos de esto. Albert Einstein, quien luego de 300 intentos y 300 teorías, al fin logró crear una lámpara. O sea, lo vemos como uno de los padres de la ciencia, como uno de los ejemplos, una de las figuras más conocidas. Y le tomó 300 intentos lograr lo que hoy conocemos como una lámpara. 300 intentos. Entonces tú y yo a veces, luego de 5 intentos por lograr algo, decimos ya es suficiente, ya yo no sirvo, yo no puedo, no va a pasar más nada. Dios se olvidó de mí. Dios, no, es que yo no soy tan especial para Dios. No es que tal vez Dios usó a tal persona porque tal persona tiene esta estatura o tiene este talento. Con 5 intentos nos rendimos, a veces hasta con menos. Esto es otro ejemplo de cómo nosotros somos nuestros peores enemigos y cómo nuestra falta de fe ante la vida, ante los retos, ante los obstáculos, es verdaderamente nuestro peor enemigo. Y les voy a contar un pequeño testimonio personal que también se enlaza con todo esto, obviamente. La realidad, yo nunca la he tenido fácil. Quiero decírselos así.
Porque a veces yo puedo decir 1000 versículos, yo puedo decir 1000 palabras bonitas, pero yo creo que no hay nada mejor para predicar que cuando uno comparte lo que uno mismo ha visto con sus ojos y uno mismo ha vivido. Y de manera resumida, puedo decirles, yo no la he tenido fácil. Yo nunca la tuve fácil y todavía no la tengo fácil. Cuando yo me determiné a comenzar, intentar en la música, yo estuve haciéndolo de manera para el Señor muy poco tiempo y rápido comencé a hacerlo secularmente. Secularmente estuve unos 2 años, estaba hablando un poquito con Jay Khalil ahorita en el hotel de esto de manera también resumida. Estuve unos 2 años en lo secular, muy joven, de la edad de muchos de ustedes, 14, 15, 16 años. Ya yo estaba enfocado en la música, enfocado en que Dios me diera la oportunidad de brillar o hacer algo, pero tal vez no estaba enfocado en el Señor. Estaba enfocado en la música y le pedía a Dios y todo, pero no tenía el contenido correcto ni el enfoque correcto. Y en 2 años, irónicamente, en el ámbito secular, pude alcanzar muchas cosas, digo yo, para lo joven que era y para el poco tiempo que estuve, 2 años. Yo secularmente pude grabar con Nicky Jam. Yo pude conocer en el estudio a muchos de los cantantes, muchos que estaban pegados para ese tiempo y hoy no están, y otros que hoy todavía están. Por ejemplo, la primera producción que yo salí con esta corta edad, 15, 16 años, era una producción secular en la que también salía por primera vez J Balvin y Farruko, imagínense ustedes. Y ahí andaba yo. Y si la buscan en Google, van a ver que irónicamente, siendo hoy ellos multimillonarios y las superestrellas que son en el mundo, como la gente los ve, yo con esa corta edad, yo en el disco aparezco más arriba que ellos en el tracklist, en el orden de canciones. Imagínense, en realidad no me iba mal. No lo había logrado, no lo tenía todo, pero para lo joven que yo era, los chamaquitos, como decimos en Puerto Rico, yo iba muy bien. Las puertas se iban abriendo en realidad. Pero había algo más allá ocurriendo, y es que yo no tenía paz. Yo no tenía paz. Yo pude ver de cerca cómo muchos de estos cantantes dependían de estar endrogados, de sustancias controladas, para poder componer un tema, para poder tener ánimo para grabar un tema, porque les iba tan mal en la vida, se sentían tan vacíos, se sentían tan frustrados, contrarios a lo que nos muestran en la televisión, en los videos y en la música, que si no están endrogados no sienten la motivación para entrar a una cabina y grabar 30 minutos, 1 hora, una canción. Yo pude ver de cerca el vacío, yo pude ver de cerca las frustraciones y yo no tenía paz. Se iban abriendo puertas, como digo, llegué a finalizar mi producción y cuando estaba ya en la decisión de lanzarla, llegué a lanzar unos cuantos temas, pero nunca lancé la producción. Y cuando estaba ya en ese proceso para lanzar esta producción, ya la batalla espiritual que yo tenía era muy fuerte, porque repito, yo veía de cerca el vacío que ellos tenían, yo veía de cerca los problemas de droga, yo veía de cerca la necesidad, yo veía de cerca cómo lo que yo como joven fanático del reggaetón había absorbido y había creído desde acá, desde el sofá de mi casa, cómo cuando yo iba detrás de la cortina, detrás de las cámaras, cómo estaba muy lejos de la realidad, a lo que estas personas eran, sentían y vivían. Y yo me pasaba peleando con Dios, porque yo sabía que yo era llamado a algo más. Yo sabía que Dios tenía un propósito conmigo y que ese no era el propósito. Y no tenía paz. Yo estaba en eso y seguía grabando y seguía dando pasos, pero seguía sintiéndome más vacío, me sentí indigno. Sabía que lo que estaba haciendo era sembrando un mensaje que podía llegar a la juventud, causar un mal y que tarde o temprano eso me iba a rebotar y me iba a regresar a mí, porque eso iba a generar unas consecuencias para mi vida. Sabía que Dios me había llamado a algo más. Y sabía que aunque muchos de estos raperos tienen temor de Dios, conocen de Dios y muchos hasta van a la iglesia, sabía que eso no es suficiente para estar bien con Dios. O estamos con Dios o estamos con el diablo. O trabajamos para Dios o trabajamos en contra de Dios. Aquí no hay un punto medio. Y yo sabía que yo, viniendo de los caminos de Dios, habiendo comenzado la música en una iglesia y demás, yo sabía que yo no quería estar en contra de Dios. Y era una batalla bien fuerte que yo tenía. Y yo decía, Dios mío, pero yo te amo, pero dame la oportunidad un tiempo, tal vez llego a ser famoso primero. Pero yo no tenía paz. Así que en un momento dado, cuando luego de hacer algunas de estas colaboraciones, participar en estas producciones,
termino mi producción y estoy en un proceso así de chamaquito, ya de reuniones con grandes productores, a punto de lanzar esa producción. Digo, ya no más. Estaba solo en mi casa. Déjame decir una parte que obvié. Yo tampoco la he tenido fácil en el sentido de que yo no vengo tampoco de un hogar típico cristiano. A lo mejor algunos de ustedes, sus papás son cristianos, a lo mejor algunos no. Pues en el caso mío es raro, porque mis papás tienen conocimiento del Señor, pero en este tiempo yo también andaba muy rebelde porque mis papás se acababan de separar y llevaban algún tiempo apartados. Entonces, yo no tenía tampoco quien regularmente me llevaran a la iglesia. Yo no vengo de un hogar de padres pastores ni nada por el estilo. Entonces era muy fuerte porque yo también quería buscar de Dios, quería dejar esta música, quería entrar de lleno a este ambiente, pero no tenía realmente con quién hacerlo. Pero aún así, la semilla que ellos en un momento cuando estaban unidos y cuando estaban en los caminos de Dios habían sembrado en mí, había sido tan fuerte que en ese momento era yo el que de la casa quería seguir buscando de Dios y quería volver a la iglesia. Y también era muy fuerte lo que yo vivía porque esa rebeldía me hacía a mí querer también estar más alejado de Dios. Porque yo decía, Dios mío, ¿por qué tú permites esta separación? Tú sabes cuánto yo los amo. Tú sabes cuánto a mí me duele saber ahora que mi padre no va a dormir bajo el mismo techo de mi casa. Y a mí esto me afectaba y me torturaba muchísimo. Hoy en día los divorcios se han vuelto algo tan normal que yo veo jóvenes que los padres se divorcian y ya ni les sorprende. Pero a mí me afectó mucho. Y eso también era parte de lo que me hacía tardarme más en dar el paso de venir de lleno a los caminos de Dios, en cuanto a venir a la iglesia y en cuanto a cambiar mi contenido y lo que yo hacía por completo. Esa rebeldía, esa molestia que yo tenía con Dios a la misma vez. Así que era muy difícil dar este paso. Pero irónicamente un día, en mi casa, escuchando precisamente, oigan esto que esto es muy importante, escuchando precisamente música urbana cristiana, o para hablarlo más claro, escuchando reggaetón cristiano en mi casa, el Señor me habló de una manera tan directa, de una manera, yo no sé no tiene ni explicación porque fue algo muy sobrenatural. Estando en mi casa solo, que a través de esa música que yo estaba escuchando, yo empecé a llorar. Yo sentí el Espíritu Santo de una manera increíble. Yo caí prácticamente de rodillas al suelo en mi casa. Empecé a orarle a Dios, empecé a hablar con Dios. Y el Señor le habló a mi corazón y me dijo, ¿qué estás esperando para dar este paso? Sí, tal vez estás dando pasos grandes en el mundo y tal vez tu futuro es prometedor, pero ¿de qué te vale si eso no es eterno y todo eso se va a acabar y te vas a morir y todo va a terminar en fuego? Yo me acuerdo que yo veía como un fuego, yo no te sé ni explicar, pero yo sabía claramente lo que el Señor me estaba hablando. Y Él decía, tal vez puedes lograrlo, pero ¿de qué te vale? ¿Y qué vas a hacer después que tengas eso? ¿Y qué vas a hacer cuando eso no te llene? ¿Y qué vas a hacer cuando hayas obtenido eso pero te mueras y eso no pueda salvar tu alma, no te pueda llevar eso al cielo, no puedas hacer nada con eso? ¿Qué va a pasar ahí? Y también eso a nosotros nos pasa mucho. Muchas veces pensamos en el presente, en el hoy, en el mañana, pero hay que pensar en el futuro. Y cuando pensamos verdaderamente en el futuro, tenemos que pensar en la vida eterna. Esto no se trata solamente de lo que podamos hacer y lograr y alcanzar aquí. Se trata de que tenemos una misión con Dios, tenemos un llamado de Dios. Y que se trata de no hacer los tesoros aquí, sino verdaderamente hacerlos en el cielo, donde nadie los puede corromper y donde son eternos. Y yo dije, hasta aquí llegué. Ya Dios, no voy a pelear más contigo. Hasta aquí llegué. Llamé a los productores con los que yo trabajaba. Y les dije, mira, tuve esta experiencia, no pretendo que me entiendan, no pretendo que me apoyes, tal vez te sonaré que estoy loco, pero borra la producción, que no voy más. Me voy a tomar un tiempo, no voy a dejar la música, evidentemente es mi pasión, esta es mi pasión, pero quiero hacer esto para el Señor. Quiero hacer esto para el Señor, no sé si me funcione, no sé si se me abran las puertas o todo lo contrario, pero ya no quiero seguir más con esta lucha. Sabiendo que Dios me está llamando a algo más, sabiendo que Dios me está incomodando, sabiendo que estoy en el equipo contrario, sabiendo que estoy peleando con Dios, ya no más. Y a través, esto es lo irónico, a través de la misma música que hoy hago,
fue que el Señor me alcanzó y me rescató a mí. Aún yo habiendo aceptado al Señor más niño en la iglesia, aún yo habiendo sido criado en el Evangelio, yo no había permanecido en el Evangelio. Por decisión propia, por inmadurez, porque mis padres se apartaron, porque mis padres se habían divorciado justo en ese tiempo y yo andaba muy rebelde. Pero lo que me llevó a mí a dar el paso y a ser el joven imperfecto, pero que soy hoy en día en los caminos de Dios firme, fue que un día tomé una decisión, luego de que el Señor me hablara, me tocara de manera increíble en mi hogar. Por eso yo no entro mucho en estos debates, ni trato de no entrarlo, mucho menos en la iglesia, pero ni siquiera en entrevistas, ni programas de radio, ni nada, que siempre me hacen la pregunta. Estos debates de, no, ¿tú crees que la música urbana es de Dios? ¿O qué piensas de los que se oponen? ¿O el reggaetón? ¿O tú crees? Yo no entro en eso. Yo no entro en eso porque, y pudiera entrarlo con 1000 versículos, pero yo no entro en eso porque dice la palabra que al final del día simplemente por sus frutos los conoceréis. Los frutos son los que te van a decir a ti quién es quién. Son los que te van a decir a ti, esa herramienta es útil para transmitir audio o no. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque yo estoy hablando ahora y de esa bocina está saliendo audio. Este micrófono es útil como micrófono para transmitir un mensaje o no. ¿Cómo lo sabemos? Porque el micrófono está dando unos resultados. Ustedes me están escuchando. Pues eso mismo aplica para todo. ¿Está funcionando ese género musical para atraer vidas a Cristo? El testimonio soy yo. Olvídate del otro. No, yo te puedo hablar por mi vida. Yo estoy aquí. Tengo 26 años, lo que le estoy contando ocurrió entre mis 16 y mis 17. Llevo 10 años aquí desde que tomé esa decisión. Y esa decisión yo la tomé escuchando esa música en mi casa, aunque había sido criado en la iglesia. De ahí entonces me empecé a congregar, claro está. Así que los frutos son los más que hablan. Y por eso yo no tengo duda de lo que hago hoy en día. No tengo duda de que el Señor me llamó. No tengo duda de que hay propósito. No tengo la mínima duda. Porque primero el Señor lo hizo conmigo y me demostró a mí. Al final del día, aquí no hay nada bueno ni malo. Es el uso que tú le des. Estas bocinas están funcionando para llevar un mensaje de salvación, pero pudiera estar aquí parada otra persona llevando un mensaje totalmente opuesto y contaminante. Y las bocinas van a seguir sonando. Entonces, la bocina no es la mala, el micrófono tampoco, la estructura tampoco. Es el uso el que le damos, es el corazón, es quien está detrás. Y eso lo he vivido yo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos gozando, estamos calladitos, pero yo sé que es que están muy atentos. Y eso es lo más a mí que me llena, al verlos a todos. Porque créanme que lo que les estoy diciendo se los estoy hablando con el corazón. No solo del mensaje que les estoy trayendo en general, sino de la parte que estoy contándole ahora más personal. Dios es real, mi gente. Dios es real, Dios les ama. Ustedes no están aquí hoy por una casualidad. Yo menos, estoy aquí desde Puerto Rico por una casualidad. Si les cuento a detalle lo que ha sido este mes de julio para mí en lo personal, créanme que ustedes yo creo que se echan a llorar o no se imaginarían. No se imaginarían, así se los puedo decir. Pero yo tengo una encomienda, yo tengo un llamado de Dios que va por encima de todo. Y estoy dispuesto a entregar la misma vida si es necesario. Porque sé que al final del día perderla para Cristo, dice la palabra, que es ganancia. Morir en Cristo es ganancia. Y yo no tengo duda de eso, ni tengo ningún temor. Luego de yo dar este paso, para cerrar esa parte del testimonio, tenía mucho miedo. Los primeros que se opusieron a mí, irónicamente, fueron mi familia. Bueno, parte de mi familia. Oye, ahora que me doy cuenta, muy parecido al caso de José, quienes fueron sus familiares los que se opusieron a su sueño y lo encerraron en la cisterna. Un familiar muy cercano, ¿verdad? Para no decir detalles, porque sé que esto se está grabando, me dijo, no, pero es que tú estás loco, porque en lo secular, en la calle, es que están las mujeres, es que vas a poder tener esa vida. Eso en lo cristiano no tiene chiste. Y los cristianos como quiera vas a perder el tiempo porque vas a estar con un montón de gente que no te va a apoyar y que lo que va a hacer es reírse de lo que tú haces y van a estar oponiéndose. Créeme, vas a terminar regresando. No te va a funcionar, no te va a llenar, no es lo que tú querías, no te van a apoyar y vas a terminar virando para atrás. Eso fue lo que me dijeron. Muy poca gente me apoyó. Muy poca gente me apoyó. O sea, si no me apoyaban casi cuando lo hacía secularmente, cuando lo hice para Dios, menos me apoyaron. Pero Dios no deja a un hijo suyo desamparado. Dios no es loco. Y dicen que el que invita paga. Bueno, pues si Dios me estaba invitando a dar este paso, si Dios me estaba llamando a esta encomienda, Dios me tenía que respaldar.
Porque dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Dios no es loco, Dios no se equivoca. Si Él dice, tú tienes este llamado, yo tengo esto contigo, yo te llamé, levántate, camina, anda, no tengas miedo, es porque Él ya vio el futuro. Nosotros estamos viendo todo desde acá. Él está acá, Él está en el futuro, Él es omnisciente, Él lo ve todo. Y Él sabe que tú eres capaz de hacerlo, Él sabe que tú tienes esos talentos, Él sabe que tú tienes ese llamado y que Él te creó a ti con las capacidades y las herramientas necesarias para lograr eso que tú sabes que está en tu corazón, eso que te están predicando o eso que a tu corta edad estás empezando a descubrir en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y ese era mi caso. Así que yo no tuve temor y no pasó ni un año que ya el Señor me estaba abriendo las puertas a un nivel que mi primera producción dentro del género cristiano, donde fui invitado, fue una producción que se titulaba Para el año 2000, que también estábamos hablando ahorita de casualidad. El otro hermano que va a estar predicando con ustedes, que está con nosotros, Abdi, yo no sabía que él me conoce desde yo tan niño, yo siendo un menor de edad como muchos de ustedes. Cuando lancé mi primera canción cristiana, Abdi la escuchó y me enteré ahorita, ahora en el hotel la estábamos escuchando, que yo le decía, muchacho, soy viejísimo, quita eso que me da vergüenza. Eso ya ni se parece a mí. Y el disco se llamaba Guerreros del Reino y era un disco de la disquera de Marcos Witt, un disco donde participan los pilares del reggaetón cristiano que todavía lo siguen siendo hoy, como Funky, como Alex Zurdo, como Redimido, Manny Montes. Y mi primera producción, yo siendo un menor de edad, sin tener ningún tipo de conexión, fue esa. ¿Por qué? Nuevamente porque Dios no es loco. Porque Dios, si te llamó, Dios te va a vaquear. Si Dios te llamó, Dios va a estar contigo, Él te va a sostener. Y tú no tienes que preocuparte y buscar la manera y tener que saber cómo y cuándo van a pasar las cosas. Ese no es tu trabajo, ese no es mi trabajo, esa no es nuestra misión. Nuestro trabajo es simplemente dar el paso de fe. Nuestro trabajo simplemente es confiar. Nuestro trabajo simplemente es cerrarle las puertas a lo que nos ata, a lo que nos limita, a lo que nos aguanta. Cortar eso de raíz y decir, Dios, yo no sé cómo va a pasar, pero aquí estoy, heme aquí. Yo estoy aquí con un corazón dispuesto, tú haz el resto. Y créanme que el Señor no los va a dejar, como no me ha dejado a mí tampoco y como no me dejó en aquel entonces. Nadie se podía explicar cómo yo estaba saliendo en esa producción a esa corta edad, desde mi casa. Yo no tenía dinero ni para nada, no tenía no tenía ni edad para manejar. Y ya el Señor estaba abriendo esas puertas grandes conmigo. Por ahí puedo seguir contándole la historia. Y lo que les puedo decir es que el Señor ha sido bueno. He podido viajar a Latinoamérica. He tenido oportunidades increíbles, he podido conocer gente que de muy pequeño admiraba y era muy fanático, como René González, como Marcos Yaroide. He podido grabar con ellos. Y créeme que cuando estoy grabando con ellos, cuando estoy en el estudio, cuando estoy en un video musical, yo no digo mucho, pero lo que estoy es intimidado, sorprendido, porque me acuerdo de ese niño que dio ese paso de fe. Ese niño que ni su familia le creía, ese niño que nadie apoyaba, y veo donde Dios poco a poco, porque tampoco esto no es de la noche a la mañana, todo tiene su kairos, el tiempo de Dios es perfecto, todo tiene su tiempo. Veo como poco a poco Dios, en contra de los pronósticos, abre esas puertas y me va poniendo en esos lugares por su gracia y su misericordia. Pues honestamente a veces me quedo hasta sin palabras. Y falta mucho por ver. Tampoco no piensen, yo no me siento realizado, ni yo me siento que ya la hizo, que ya la hice, yo estoy comenzando. Y volviendo al mensaje de José, la oposición siempre la veremos, porque aún hoy en día, después de yo ver todo lo que he visto, todo lo que les he hablado, todo lo que he vivido y les he contado, la oposición continúa. Y por eso les dije que cuando busqué esas notas, buscando el mensaje que Dios quería que yo trajera para hoy, me identifiqué más que cuando las di la única y primera vez que las había dado. Porque hoy yo veo esto de que te odien simplemente porque tú estás dispuesto a darlo todo por la voz de Dios, por ese llamado, y ellos no. Ellos tienen miedo. Entonces esa seguridad en ti, esa determinación en ti para seguir ese propósito, para seguir la voz de Dios, a otros les va a molestar y les va a caer mal, injustamente, sin tú tener explicación, sin tú merecerlo, les va a caer mal. Tú dices, pero ¿qué yo le hice a esta persona? ¿O en qué lo ofendí? Nada. En que esa persona está frustrada, en que esa persona no ha creído en la voz de Dios, en que esa persona no ha dado los pasos que ha tenido que dar cuando Dios le ha indicado, pero te ve a ti haciéndolo, te ve a ti teniendo frutos. Ya le molestaste, le caíste mal, va a tratar de encerrarte en una cisterna. Pero gracias a Dios estamos en otros años, estamos en otros tiempos donde no es tan fácil que alguien venga y te agarre y literalmente te encierre.
pero lo hacen con palabras. Lo hacen con palabras, lo hacen a través de la burla. Pero la determinación final la tenemos cada uno de nosotros, la tienen ustedes. ¿En qué palabras, qué burlas ustedes se llevan al corazón y qué burlas ustedes permiten que entren por un oído y salgan por el otro? Está en ustedes. Nadie tiene poder sobre ustedes. El único poder lo tiene Cristo. Fuera de ahí, todos aquí tenemos voluntad propia. Todos tenemos discernimiento para saber qué viene de Dios y qué no. Y saber que la palabra de Dios va por encima de cualquier oposición, de cualquier ataque, de cualquier burla. Y que lo que Dios dijo sobre cada uno de nosotros se tiene que cumplir. Pero está en nosotros en que demos el paso de fe. Está en nosotros en que le creamos a Dios. Y no nos detengamos y nos frustremos y nos rindamos fácilmente por cualquier cosa. Yo puedo decirles que honestamente, en mi caso, sin posibilidades, sin el apoyo familiar, sin la ayuda económica, la fe, el trabajo duro, la perseverancia han sido más que suficientes. Y como les he mencionado, soy testigo de que el Dios que llama respalda. Y yo no soy más especial que nadie ni más talentoso que nadie. Dios los va a respaldar a cada uno de ustedes si ustedes se disponen a creerle y a ir tras su voluntad. Y si saben serle fiel en los momentos públicos y en los momentos privados, porque eso es otra cosa. Dice la palabra que el Dios que te observa en privado te recompensa en público. No se trata solamente de venir a la iglesia o de ser de una manera en la iglesia. La obediencia a Dios la premia, la obediencia a Dios la ve y Dios la recompensa. Siguiendo con la historia de José para finalizar, ir ya finalizando, que yo sé que ya voy por los minutos más o menos ahí ya. Dice en Génesis 39, el que pueden escucharme o pueden seguir en la palabra, 2 capítulos más adelante, Génesis 39, versículos 2 y 3. Dice: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas a José le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. O sea, luego de que a José lo tiran en la cisterna, un patrón egipcio lo busca, lo lleva a su casa y lo tiene ahí como un esclavo. Que esto era muy normal, ¿no? Para este tiempo y esta época. Obviamente hoy en día no, gracias a Dios. Por lo menos donde vivimos. Entonces a José lo tienen como un esclavo, lo sacan de esa cisterna. Pero este patrón egipcio llamado Potifar se da cuenta de que José no es un pelele, por decirlo así, no es un cualquiera que él está buscando. Que José es un hijo de Dios, que José cree en Dios, que José tiene un sueño y que el Señor estaba con José. Por eso la palabra dice: ahora bien, el Señor estaba con José y a José las cosas le salían muy bien. Y el mismo amo de él se daba cuenta que el Señor lo hacía prosperar en todo. O sea, que aun cuando otros creen que nos están haciendo el mal al no ayudarnos, al intentar desanimarnos o al ridiculizarnos por lo que anhelamos lograr, al final, si nosotros seguimos en el camino, lo que terminarán haciendo es que terminarán ayudando al propósito de Dios. Es que terminarán de una manera ayudando a que eso que Dios te habló se cumpla. Porque nosotros no somos quienes para entender o explicar cómo y cuándo Dios hace las cosas. A veces Dios permite que un gigante se levante para prosperarte, para que tú te des cuenta de lo que Él ha hecho en ti, para que tú te des cuenta de las fuerzas que tú tienes, para Él trabajar contigo, con tu carácter. El gigante tal vez cree que se levantó para matarte. El gigante tal vez cree que se levantó y te va a detener y ahí quedó. Pero lo que no sabe es que tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Y que si Él se levantó y Dios lo permitió es porque Dios tiene algo contigo, algo Dios va a hacer, algo Dios va a crear en ti, algo Dios va a forjar en ti, algo Dios te va a enseñar, que tú vas a salir diferente y más grande y preparado y fortalecido luego de enfrentarte a ese gigante. Y ese fue el caso de él. Lo encerraron para matarlo, para detenerlo. Y el primer jefe egipcio que lo obtiene ya se da cuenta que él no es algo, que él no es cualquiera y tiene que empezar a ascenderlo y se da cuenta que el Señor está con él. Tal vez ellos creían o tal vez creerán que sacándonos de nuestro lugar y llevándonos a Egipto nos detendrán. Pero si Dios está con nosotros, entonces hasta en Egipto, hasta en el pozo, hasta donde sea, algo Dios permitirá que ocurra que terminará llevándonos a nuestro destino en Cristo si nosotros permanecemos. Amén. La voluntad de Dios
para nuestra vida nadie la detiene. Y el mal que nos intentan hacer siempre terminará obrando a nuestro favor si estamos alineados a su palabra. Siempre habrán personas que no creerán en lo que tienes para ofrecer, en lo que Dios ha determinado, en tus sueños, pero las dudas o las palabras negativas que otros tienen que decir sobre ti o sobre mí, como dije ya, no tienen que determinar nada si nosotros no lo permitimos y nosotros estamos firmes en la roca. Tienes que decidir si escuchar la voz de Dios o escuchar la voz del hombre. Tienes que decidir si escuchar la voz de Dios que dice que pongas primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. La voz de Dios que dice, que afirma que en Él somos más que vencedores. La voz de Dios que dice que pidamos con fe y se os dará. O la voz del hombre, la voz del desánimo, la voz de la burla. ¿A qué le estás dando más peso hoy? ¿A qué le has dado más peso en tu vida? ¿A qué te has aferrado más? ¿Qué has permitido que cale más hondo en tu corazón? No me tienes que contestar, cada uno sabe. Y es para que todos mediten. Hay personas, como decía, que cargan frustraciones porque no creyeron en la voz de Dios, porque no lucharon por lo que en verdad querían. Por eso debemos cambiar esa mentalidad de derrota, esa mentalidad de temor, entender que dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor, y entender que Dios sí tiene algo especial para nosotros. Comenzar a creer que la fe verdaderamente mueve montañas. A diferencia de lo que se nos dice en el mundo, tenemos que primero creer para ver. Y Dios en su manera, a su manera, en su tiempo, en su momento perfecto, te bendecirá de una manera que tú mismo no podrás explicar. Y que todos los que no creyeron, esos que se burlaron, tendrán que ser testigos. Como fue el caso de José. Cuando Dios pone en ti, sobre ti, su mano sanadora, algo tiene que pasar. Cuando Dios dice que es el tiempo de la bendición, las puertas se tienen que abrir y nadie lo puede detener. La pregunta es, ¿estamos esperando pacientemente y con fe ese tiempo? ¿Estamos trabajando, estamos ocupados en lo que llegue ese tiempo? ¿O andamos constantemente quejándonos, dudándonos y lamentando en lo que llegue ese tiempo de Dios? Tenemos que aprender a cancelar y a no recibir esos pensamientos de derrota. Tenemos que aprender a no llevarnos a nuestro corazón los comentarios de los que viven frustrados, de los que solo quieren encerrarnos en esa misma cárcel en la que ellos por decisión propia se han encerrado. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Esto se trata de fe. Se trata de creerle a Dios aun cuando parece imposible. Pero el problema es que muchas veces queremos hacer el papel de Dios. Queremos creer y saber exactamente cómo Dios va a hacer las cosas. Pero ese no es nuestro trabajo. Porque la fe no nos dice cómo Dios va a hacerlo. La fe no te dice cuándo Dios va a hacerlo. La fe te dice que Dios va a hacerlo. Y tu trabajo es aferrarte a esa fe y creerlo, punto. Y seguir dando esos pasos. Aun cuando no veamos cómo, aun cuando no tengamos explicación. Al final del día, y con esto cierro, José logró su sueño. José logró su propósito. Pero no fue fácil. Lo único que le ocurrió no fue lo de la cisterna. No, cuando está en esta casa de Potifar, la esposa de Potifar se enamora de él. Porque dice la palabra que José tenía buena imagen y buen aspecto. Y al José, por respeto a su amo, no acceder a las peticiones de ella, entonces ella lo culpa, lo saca de la casa, le fabrica un caso, como decimos en Puerto Rico, y él termina en la cárcel. Entonces sale del pozo por sus hermanos a que le ocurra esto en esta casa, a la cárcel. Pero nuevamente, como José era un hombre con un corazón humillado y dispuesto a seguir la voz de Dios, enfocado, dice la palabra que aún en la cárcel también José tenía algo especial. También José prosperaba. José no era un preso más. De inmediatamente lo ascienden, lo ponen en una posición de respeto. Aún en las cárceles las cosas le salían bien. Y la palabra nos muestra cómo él seguía confiado en que ese sueño que un día se le dio, aunque ahora se veía más imposible que nunca, porque él estaba ya no en un pozo, literalmente en una cárcel, él tenía la fe de que eso iba a ocurrir. Y de la cárcel termina siendo el segundo en mando en Egipto, porque el faraón lo busca dándose cuenta de lo mismo, de que él tenía algo especial para Dios al él interpretarle los sueños. Y al final, esos que se rieron de él
sus hermanos, los que trataron de matarlo, tuvieron que ser testigos de cómo Dios estaba con José. Tuvieron que ser testigos de cómo la palabra de Dios se había cumplido y de cómo todo el mal y todo el esfuerzo que hicieron por cerrarle las puertas a José, por cortarle las alas, no funcionó, sino que de una manera irónica lo terminó acercando más. Es como lo que decía ahorita del gigante. A veces el gigante se para al frente tuyo y cree que te va a matar, cree que te va a detener, cree que te va a cerrar las puertas, cree que te va a frustrar, cree que se va a burlar. Pero lo que no sabe es que Dios lo permitió y que si tú haces tu parte correcta, te va a terminar acercando más a lo que Dios tiene para ti, a lo que tú tienes en tu corazón. Y ese fue el caso de José. Los hermanos no lo mataron, no lo detuvieron, eso pensaban, lo terminaron acercando más a lo que Dios tenía. Así que cuando venga ese obstáculo, no lo veas más como que todo terminó. No dudes más de Dios, no le eches más la culpa a Dios, no cuestiones más a Dios. Dios está viendo todo, Dios está contigo, Dios tiene el control. Y si Él lo permitió es porque Él sabe que tú puedes salir de ahí fortalecido. Y es porque Él sabe que algo grande va a pasar. Porque dice la palabra que todo le obra para bien para aquellos que le aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, antes de finalizar quiero hacer una oración. Porque yo sé que aquí mucha gente ha venido con una autoestima baja. Yo sé que hay muchos jóvenes aquí que han venido dudando de que Dios puede hacer algo con sus vidas. Y le dijeron a Dios, bueno, yo voy a ir a ver si sucede algo. Yo voy a ver allá, a ver si tú me hablas algo, a ver si yo recibo algo, pero ya yo no estoy tan comprometido, tan confiado. Así que quiero hacer una oración para finalizar. Pueden ponerse de pie en reverencia. Y los que lo sientan de corazón pueden repetir esta oración conmigo. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad. Todo el mundo en la presencia de Dios, todo el mundo conectado. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos hoy. Sabemos que en ti no hay casualidades, sino hay causalidades, hay propósitos. Y era tu propósito que estos jóvenes estuvieran aquí reunidos. Era tu propósito que estos predicadores increíbles, invitados de diferentes naciones, estuviéramos aquí unidos hoy. Yo no los conocía, pero tú los conocías, Señor. Yo no sabía lo que iba a pasar, pero tú lo sabías, Señor. De la misma manera que conoces la vida y el corazón de cada uno de los aquí presentes. Y cada uno tiene un propósito, cada uno tiene algo especial. Yo te pido, por favor, Padre, que ellos no salgan de aquí como entraron. Que el que entró con una duda salga confirmado, salga aclarado. Que el que entró con problemas de autoestima salga sabiendo que es hijo tuyo, que en ti tiene identidad, que no está solo, que no es cualquier cosa, que el que entró creyendo que no tiene propósito, que su vecinito, que su hermanito, que el que ve al frente es más, sepa que aquí nadie es más que nadie y todos tenemos una misión y un propósito en ti. Que sepan que los sueños sí se pueden lograr, que el Dios que promete cumple. Que cada uno tiene un diseño, un talento y un anhelo y cada cual es útil en las manos de Dios. Pero que salgan sobre todo sabiendo eso, pero dispuestos a no detenerse y a trabajar por ese sueño. Siempre confiando en tu voz y siempre sabiendo que va a haber oposición y que va a haber obstáculos. Pero la oposición no es más grande que tú, Señor. La oposición no es más grande que tú, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si tú lo recibes, dame un amén bien fuerte y ha sido un honor para mí estar con ustedes. Dios les bendiga.